Amigos, increíble programa tenemos el día de hoy. Vamos a estar tocando el tema de aquellos seres o personas que nos contactan a través de los sueños o a través de un viaje astral, y estas personas ya fallecieron, que de cierta manera tenemos contacto con ellos y muchas veces se comunican con nosotros a través de estos medios. Interesantes relatos también tenemos un poquito más adelante, así que no te pierdas el programa de hoy de la habitación astral. Comenzamos. Estás a punto de sumergirte en la increíble experiencia de un viaje astral. Ponte cómodo, prepárate, porque esta noche daremos un paseo por el mundo donde todo es posible. Esto es la habitación astral. Comenzamos. Muchas veces, en muchas ocasiones, cuando una persona muere físicamente, se dice que podría contactar con sus seres queridos en este mundo. Y casi siempre, la comunicación es a través de los sueños. ¿O acaso será un viaje astral? Se dice que cuando morimos realmente nos liberamos de una carga pesada. Solo con el hecho de habitar un cuerpo físico es bastante pesado, ya que es muy denso para el alma, agregando todos aquellos pensamientos basura que se alojaron en nuestra mente y se van acumulando durante toda nuestra vida. Creencias falsas que creías irrefutables, como ir al infierno, generaban una carga emocional muy densa y, sumado todo, parecería que traías cargando toneladas de concreto. Al morir, este peso cae y el espíritu se libera del mundo físico. Lo primero que siente la persona es esta sensación de libertad y alegría de expansión, no queriendo saber nada acerca de las cosas de la tierra. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen un vínculo fuerte, algo que los une? ¿Qué pasa cuando uno se queda en el mundo físico y la otra en el mundo espiritual? Comienza el contacto, y la única manera que nos conecta a nosotros, la gente de la tierra, a la gente del espíritu, es por medio de la glándula pineal. Esta es la encargada de los sueños y los viajes astrales. Es el conducto que vincula los dos mundos. Cuando una persona del mundo espiritual le quiere mandar un mensaje, lo hace por este medio. A continuación, veremos el relato de Dalia y Ricardo. Tenemos una historia realmente fascinante. Esta es de Dalia y Ricardo, dos personas, una que se encuentra ahora aquí en el mundo físico y la otra en el mundo espiritual, y tuvieron cierta conexión. Vamos a ver el relato. Dice lo siguiente: mi esposo falleció el día 14 de enero. Es una pérdida muy dolorosa para mí y mis hijos. En la casa, a partir del fallecimiento de mi esposo, pasaron algunas cosas que yo no había experimentado nunca. Aunque siempre me ha gustado lo paranormal, comenta ella, Dalia, se oían ruidos como que abrían las puertas del zaguán, la puerta del baño amanecía abierta cuando siempre se cierra. Oímos que movían bolsas en la cocina como buscando algo, incluso aventaban piedritas en la ventana. Esto era algo que mi esposo hacía. El día 12 de febrero fue un día donde especialmente me sentía con mucha tristeza. Ese día lloré y sentía un hueco en mi corazón muy grande. Me bañé y ya para acostarme oía un zumbido muy fuerte. Abrí mi boca, lo más grande, para que se me quitara ese zumbido, y pues no sucedía. Ya acostada cerré mis ojos y vi todo negro. De repente vi como un sol y enseguida como un flashazo, pero ni en cuenta de nada. Ese día soñé con mi esposo. Él no dijo nada, solo me cargó en sus brazos. Era un hombre muy fuerte y yo solo le dije lo mucho que lo amaba. En el sueño él me dijo que lo esperara, que él iba a ver a alguien, y me soltó. De ahí vi oscuridad
y enseguida sentí como mi alma se salía de mi cuerpo. Yo sentí que algo me jaló de mis hombros, yo hacía hacia arriba, no de los pies, sino de mis hombros y cabeza. Yo pensé que fue él. Ahora veo los videos y pienso que fue un viaje astral. Pero yo no tenía idea de cómo hacerlo y nunca lo planeé. Aunque yo sé que el día en que yo deje esta dimensión estaré con él, porque yo estoy en él y él está en mí. Realmente sentí cómo mi alma se salía de mi cuerpo, solo que no pude ir más allá. Tuve miedo. Yo me aferré a la cama y a mis hijos, y en ese momento desperté sobresaltada. Mi corazón latía muy rápido, me levanté y analizaba lo que había pasado. Ya después solo llegué a la conclusión de que no tendré miedo la próxima vez. Mi nombre es Dalia y el nombre de mi esposo es Ricardo, al que amaré con mi alma por toda la eternidad. Este es el relato que nos cuenta Dalia y la experiencia que vivió muy cerca con su esposo. Una de las cosas muy comunes que suceden dentro de un viaje astral es visitar a aquellos seres fallecidos. En este caso también es al revés, nuestros seres fallecidos nos visitan a nosotros. Esto es para ayudarnos de cierta forma a salir, por ejemplo, de una depresión o de una tristeza para poder continuar con nuestro camino. En este caso, Dalia nos comenta que tiene hijos y bueno, tenía que seguir con esto, con esta misión, con estos hijos. Entonces se genera este contacto por medio de un viaje astral o un sueño lúcido, ya que son bastante similares. La única diferencia es el nivel de conciencia en el cual se viven. Definitivamente Dalia había tenido un viaje astral, solo que por no tener conciencia de esto, no sucedió. Sin embargo, esta situación tiene un propósito, que era el de hacerle ver a Dalia que su esposo Ricardo estaba bien en otro lugar y tarde o temprano todos nosotros vamos para allá. Fantástica, realmente fantástica historia de Dalia. Gracias, Dalia, por compartirnos tu experiencia en este canal. También yo en alguna ocasión me platicó algún amigo que también tuvo un encuentro muy fuerte con su novia. Su novia murió, él está aún aquí, y él también platicó una historia bastante similar en la cual se contactaron ellos dos. Cuando él estaba dormido, de pronto él ya conocía los temas de los viajes astrales y de pronto se encontraba sentado en su cama un día que estaba dormido, y él decidió por medio de la mente, por decirlo así, simple y sencillamente lo deseas, ver a esta persona que era su novia fallecida, y de pronto se encontraba en el cuarto de enseguida, parado frente a ella. Algo que sucede muy común es que las personas muchas veces no se comunican con palabras, sino que simple y sencillamente tienes un sentimiento de bienestar hacia esta persona. Esto fue lo que sucedió con él, perdón. Él se sintió muy bien, la vio a ella nunca le habló, pero le transmitía un sentimiento de bienestar, de que ella estaba perfectamente bien. Una de las características o de los detalles que vivió es que ella se encontraba con la ropa con la cual lo vio la última vez, con la cual ella falleció, y de pronto él solo regresó a su cuerpo. Esta experiencia fue reveladora para él, cambió todo su sistema de creencias, se dio cuenta de que estaba perfectamente bien y pues también de que hay vida más allá de esta vida física. En muchos casos se puede notar esto, no se comunican a través de palabras, sino de emociones. También en otro caso que me platicaron de un vecino, fue un vecino mío, él me comentaba que también tenía como que ciertos pendientes con su padre. Él se sentía de alguna manera inconforme con lo que estaba viviendo, como que quedó algo pendiente. Y en una ocasión también vio algo muy similar a lo que nos cuenta Dalia y Ricardo aquí. Él decía que vio como una especie de luz muy brillante cuando estaba acostado en su cama. De pronto solo abre los ojos y vio una luz exageradamente brillante. Aquí Dalia nos lo platica como un sol, pero este hombre, después de esta luz, vio a su padre. De nuevo su padre
no habló absolutamente nada, simple y sencillamente por medio de la emoción expresó un bienestar increíble y como diciéndole, oye, yo estoy muy bien aquí, no te preocupes por mí, tú continúa con tu vida, continúa con tu misión. Fantásticas, fantásticas historias. Gracias, gracias a todos por enviarnos sus historias aquí al canal de Misterios y Nueva Conciencia, en el programa de la Habitación Astral. Si tú tienes una historia, te invito a que me la dejes aquí, en mi correo electrónico. Aquí está apareciendo abajo en pantalla, ericmnc@hotmail.com. Y posteriormente la vamos a estar hablando, la vamos a estar platicando aquí en el programa de la Habitación Astral. A continuación vámonos con este pequeño video que les grabé durante mis prácticas de meditación y de los viajes astrales. Me levanté a las 5 de la mañana y bueno, estuve haciendo algunos ejercicios. Esta es la primera vez que grabo esto. Estuve aproximadamente como a las 5 de la mañana, como a las 6 de la mañana, perdón. Y bueno, ahí estuvimos haciendo unos ejercicios. Así que les dejo todo el momento, cómo se vivió aquí en el canal de Nueva Conciencia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi espacio. Hoy los he invitado aquí al lugar donde yo comienzo a meditar. Estoy hablando un poquito bajo porque, bueno, toda la familia todavía está dormida. Y bueno, vamos a meditar un poco. Esto es lo que hago. Esta es la rutina que hago yo para meditar y hacer un poco ejercicios de viajes astrales. Un poquito más adelante. Lo primero que yo hago es tomar un vaso de agua. Vamos a tomarnos un vaso de agua. Esto lo hago comúnmente, bueno, además de porque es bueno para el cuerpo. Tengo mucha sed. Y después de esto vamos a preparar nuestro lugar donde acostumbramos meditar. Esta mañana es muy fría. Aquí en el lugar donde vivo yo, siempre estamos a climas muy extremos. Cuando hace mucho frío realmente, cuando es tiempo de frío realmente hace mucho frío. Cuando es tiempo de calor también hace muchísimo calor. Entonces aquí en el lugar donde yo estoy, donde medito comúnmente en tiempo de frío, es ahí en el sillón. Ahí está haciendo bastante frío, no hay clima ahí, así que tengo preparada una cobijita pequeña para taparme mientras hago una meditación. Eso también es importante para estar lo más cómodo posible. Ahorita yo creo que estamos como a -4, -5 grados centígrados. Entonces voy a tomarme mi vaso de agua y luego voy a cambiarme, voy a ponerme otra sudadera también con gorrito, que es la que uso yo también para hacer mis meditaciones. Vamos a ello. Bien, ya me he puesto mi playera, mi sudadera para meditar y vamos a preparar el lugar, que es algo muy sencillo, donde comienzo a meditar, que es en este espacio de aquí, sí, en esa esquinita, en el sillón. Ya tengo aquí mi cobija, como les había dicho, ya lo había preparado todo anteriormente. Y bueno, también algo importante que yo hago siempre es colocar este cuarzo. Se los voy a mostrar. Este cuarzo aquí es uno que me compré, y ya se lo había mostrado antes. Lo compré ahí en un día que salí de viaje precisamente haciendo los reportajes. Esto es de Nueva Conciencia. Y me pareció muy padre porque lo voy a... porque tiene una luz propia y ilumina de una manera muy padre. Ya se los había enseñado antes. Me ayuda mucho a armonizar el lugar. Vamos a conectarlo aquí. Me ayuda mucho a armonizar
organizar el lugar. A ver, vamos a prenderlo. Déjame ver. Un segundo. Ahí está. Ya está listo. Allá va a ser mi lugar donde me acueste. Y me voy a poner mi cobija. Ya está todo por cuestiones de que vamos a grabar el día de hoy. Voy a dejar prendida la luz, pero regularmente la luz se apaga. Vamos a apagar la luz. Así. Y se queda únicamente prendido esta luz del cuarzo. Pero como te comento, ahora, bueno, vamos a dejarla prendida para que veas un poco acerca de la meditación y luego ya nos vamos para arriba a hacer los ejercicios de los viajes astrales ahí en una pequeña colcha que tengo ahí en el lugar donde grabamos también. Ya estamos listos para hacer nuestro ejercicio de meditación. Este ejercicio yo hago que dure más o menos como unos 10, 12, 15 minutos, no demasiado, para poder tener tiempo y conservar todavía el sueño. Si tardo demasiado y amanece o se hace de día, es probable que a lo mejor pueda perder la relajación necesaria para poder realizar esta experiencia de hasta llegar a las vibraciones. Yo casi siempre, casi todos los momentos, en este momento donde hago mis ejercicios, sí tengo por lo menos las vibraciones en el viaje astral y algunos ciertos desprendimientos. Así que vamos a meditar unos 15 minutos y luego vamos para arriba. Vamos a ver qué tal nos va. Hace mucho frío. Bien, chicos, ya estamos listos para hacer nuestros ejercicios de viajes astrales. Vamos para allá. Ya ha amanecido un poco. Está un poco amanecido. Y bueno, vámonos para arriba para hacer nuestros ejercicios de viaje astral, a ver qué tal nos va. Ahí nos vemos. Me voy a llevar mi cobija. Bien, chicos, aquí estamos en el lugar donde me encuentro, en esta pequeña colcha. Es en otro pequeño cuarto, no es el cuarto donde duermo. Esto también se recomienda, ya que podemos aislarnos un poco y estar más con nosotros mismos. Y ahora se me olvidó una almohada que utilizo para esto, pero no hay ningún problema. Ahí acomodé mi otra sudadera para acostarme y para no despertar a las demás personas que estamos aquí. Ahorita está el foco prendido, pero ya cuando estemos en el ejercicio lo vamos a apagar. Pues vamos a ver cómo nos va y luego les platico un poco de las impresiones, a ver qué tal nos va en este ejercicio para viajes astrales.
Bien chicos, ya hemos terminado con nuestros ejercicios de viajes astrales. Bueno, ya amaneció, la familia incluso ya se despertó y hay actividad ahí afuera, algunos ruidos se pueden escuchar. Y bueno, de las impresiones que tuve del viaje astral, al principio se me dificultó un poco relajarme cuando estaba boca arriba, me tuve que poner de lado, de esta manera conseguí una mayor relajación. Sin embargo, el frío era bastante intenso, entonces esto dificulta muchas veces el relajarte adecuadamente. Lo que yo obtuve en esta práctica es que sentí unas vibraciones ligeras y también una pequeña salida a un lugar, a un espacio en el cual yo he estado trabajando también. Este espacio es un lugar en el cual tú te vas a encontrar cuando salgas de tu cuerpo físico. Este espacio debe de estar un poco lejos de tu espacio donde duermes. Es recomendable, sin embargo no es necesario. En mi caso es un balcón que tengo acá afuera. Quizá en otra ocasión ya se los muestre. Ese balcón es un lugar muy, muy agradable, se ve muy bien. Entonces yo elegí ese lugar. Lo que se requiere es imaginar ese lugar en el cual vas a estar de una manera muy detallada. Más adelante también voy a poner una práctica para esto, quizá en el siguiente programa. Y bueno, aquí están las impresiones. Una vibración muy muy ligera. Esta vibración fue acompañada con esta pequeña como salida a este lugar. Sin embargo, fue muy breve, o sea, eran momentos muy breves. También algo que se me hace muy interesante es que nunca lo he practicado en un tiempo más temprano. En esta ocasión yo me levanté a las 5:50 más o menos, practiqué como a las 6 casi. Pero algo que se me hace interesante y quizás si ustedes quieren, me lo pueden dejar ahí en los comentarios, hacer una grabación como a las 4 de la mañana. Esto me parece podría funcionar un poco mejor, ya que estás en un estado más óptimo como para la relajación y podrías conseguir un resultado mucho mejor, una salida completa. Incluso en un libro, por ejemplo en el libro de William Buhlman, donde él practica de sus salidas de viajes astrales, muchas de ellas fueron a esta hora, como a las 4 de la mañana. Entonces es algo que se me ocurre que podremos hacer. Tú déjamelo ahí en los comentarios a ver qué te parece la idea. Y bueno, pues aquí seguimos, estamos al pendiente de sus comentarios. Bueno, continuamos aquí en la habitación astral y voy a leer otros 2 relatos también que me parecieron muy muy interesantes, pero antes vamos a hablar un poquito acerca aún de esto de la muerte, ya que aquí hay otra situación que nos deja Daniela Fabiana. Dice lo siguiente: bueno Eric, buenas noches, primero quería saber qué diferencia hay entre los sueños lúcidos y los viajes astrales. Una vez, hace años atrás, murió un chico del que yo estaba enamorada y no pude ir a su velatorio, comenta Daniela. Y esa noche yo dormitaba de a ratos y en uno de esos soñé que iba al velatorio. A la mañana siguiente hablé con una amiga que había ido y él estaba tal cual yo lo vi. Otras veces sueño con lugares o situaciones, con el tiempo lo vivo tal y cual como lo soñé. Bueno, lo que probablemente haya pasado en esta situación es que tú visitaste ese lugar durante un sueño, también se puede hacer de esa forma, porque el vínculo era demasiado fuerte, tu mente estaba envolvida en ese momento por esta situación, y lo que se produjo es que tú visitaras ese lugar en el momento en el que te quedaste por un momento dormida, y después lo memorizaste, y de esa manera se transfirió como a un sueño y tú lo viste de esa manera. Al momento de hablar con tu amiga te diste cuenta de que realmente lo que habías soñado o lo que habías visitado en el astral sucedió. Entonces es básicamente esto, tú puedes visitar diferentes lugares mientras duermes. Todos cuando dormimos, todos siempre salimos al astral a recargar energías, solo que no somos conscientes, es como si estuviéramos dormidos, haciendo cosas dormidos, como sonámbulos, por decirlo de alguna forma. Pero todos siempre salimos al astral, y aquí es donde se responde tu pregunta acerca de la diferencia entre un sueño lúcido y un viaje astral. Un viaje astral es una experiencia 100% consciente. Un sueño lúcido es lo mismo, pero menos consciente.
Y un sueño ordinario, podría decirse, sería lo mismo con mezcla de pensamientos también, pero es menos consciente todavía aún. Ya cuando llegas a un punto donde no eres nada consciente es cuando no recuerdas nada, simplemente te acuestas y luego despiertas al siguiente día. Entonces, esta es la diferencia, el que eres más consciente o no eres más consciente de lo que sucede mientras estás descansando. Ahora vamos con otro relato también muy interesante y este es de Mario Hernández. Dice lo siguiente: tengo 16 años y soy de Uruguay. Y bueno, les contaré mi primera experiencia extracorporal. Un día estaba acostado y me puse a pensar, quiero expandir mi conciencia y saber más sobre el mundo espiritual. Entonces empecé a meditar y bueno, pasaron como 3 semanas y un día de esas semanas recién terminaba de mirar la televisión, ya era tarde, de noche, y me dirigía a acostarme. Apagué la luz y me puse a dormir. Cuando estaba a punto de dormir empecé a sentir vibración y zumbidos. No me sentía ni despierto ni dormido, era como una experiencia rara en aquel momento. Cesaron las vibraciones y el zumbido, pero aún estaban raras la situación. Pero curiosamente abro los ojos y estoy mirando para el lado de afuera de mi casa. Yo me preguntaba, ¿en qué momento? ¿Cómo es posible esto? Empecé a ver mis brazos y tenía un tono de color algo blanco pero brilloso. Era raro, eran muchos pensamientos que me pasaban por la mente. Intentaba llamar a mis padres, pero no escuchaban. Pero la parte que más me interesó es que vi una figura oscura y alta atravesar mi casa y alejarse del lugar donde yo me encontraba en ese momento. Rápidamente volví a mi cuerpo y me desperté un poco acelerado, parecía que mi corazón iba a salir por la boca. Mario Hernández también nos comenta que tuvo experiencias un poco feas, por decirlo de alguna manera. A medida que él meditaba más seguido, tenía más seguido la proyección astral, solo que en otras situaciones de la misma sentía que enseguida que estaban entrando, cuando él estaba entrando al plano astral, había algún ser del bajo astral ahí observándolo que lo molestaba. Es como que se arrastraba unos centímetros y al instante mi cuerpo astral volvía a mi cuerpo físico. Yo cuando también en algún tiempo atrás realizaba prácticas de los viajes astrales, muy comúnmente veía estos seres. Estos seres están hechos de miedo, posiblemente de tu propio miedo. Una vez que los enfrentas y los encaras de una manera armoniosa, con una energía buena, con una buena vibra, estos seres desaparecen automáticamente. Muchas veces, no todas las veces, son seres del astral, sino que podrían ser algunos visitantes, algunas personas curiosas, también se habla de ello, o incluso un amigo que está observando tu progreso astral. En múltiples libros, como en el de William Buhlman y en otros, se habla de que estos seres terminaban siendo amigos que estaban en observación de tu propio progreso. Entonces, lo único que puedes hacer es vencer ese miedo, trascender un poco más para que no te suceda esta situación. Lo que tú comentas de que el corazón casi se te salía, yo también he vivido esa experiencia, es algo bastante desagradable, te da como que mucho miedo porque realmente parece que el corazón se te va a salir, es por la emoción que te produjo, te asustaste un poco y quisiste volver de inmediato. Esto produjo este resalto que tuviste dentro de tu experiencia. Siempre hay que terminar muy tranquilo para que tu cuerpo astral se deposite de una manera tranquila y puedas despertar normalmente. Ya hablábamos de que nosotros hacemos proyecciones extracorporales todos los días y no ha pasado nada. Todos los días salimos y recargamos energías. Es algo completamente natural, así que no hay ningún peligro en hacer un viaje astral, a excepción de algunos casos muy excepcionales en los cuales tú provocas que te pase algo. Pero si tú lo haces normalmente, esto no tiene por qué suceder. Ahora vamos con este último relato, también muy bueno, es de Javier Escudero y dice lo siguiente. Es un relato corto. Dice, quiero compartir una experiencia que he tenido en todo lo que llevo intentando saliendo al astral, que es aproximadamente un año.
Dice lo siguiente: esto me sucedió la semana pasada. Estaba siguiendo mi rutina habitual que llevo para estas prácticas, acostado boca arriba, con una respiración tranquila, relajando mi cuerpo y escuchando sonidos binaurales de frecuencias de 963 Hz. En este momento, además, últimamente siempre suelo usar un antifaz para dormir. Pasaban los minutos y no me encontraba cómodo. No lograba relajarme del todo, esto sucede también a veces, así que decidí acostarme de lado. Volví a realizar unas respiraciones profundas mientras seguía escuchando los sonidos binaurales. Al cabo de unos minutos sentí de una manera tan vívida como algo salía de mi cuerpo. Nos platica que sale por la parte de arriba de mi cuerpo, al igual que Mario Hernández. Y a la vez como si me estuviese hundiendo en la cama. Sentí también cómo me sentaba en la cama, pero no podía ver nada. Pensé que podía ser por el antifaz, así que intenté quitar el antifaz con mis manos, pero mis manos como que traspasaban mi cara y no podía tocarme. Hubo también un momento en el que lo que estaba escuchando a través de los audífonos dejó de sonar y oía el sonido de una radio sintonizándose, para luego volver a sonar lo que estaba escuchando previamente. Él pregunta que si cree que no puede haber nada por sus antifaces, si sus antifaces son la culpa de que no hubiese podido ver nada dentro del plano astral o no lo es. Antes de contestar esta pregunta, aquí me parece algo muy interesante lo que dice el sonido de una radio sintonizándose, porque yo hace poco, de hecho lo tengo apuntado aquí dentro de mis libros, dentro de mis experiencias, perdón, también tuve una experiencia similar en la cual empecé a escuchar una canción. De hecho, escuché varias canciones y también una estación de radio. Es algo muy, muy interesante. Y bueno, el antifaz no tiene que ver nada. El antifaz solo sirve dentro de este mundo físico y el mundo astral no tiene que ver nada con esto. Seguramente lo que no hayas podido ver es por tu frecuencia astral. Hay que ajustarla un poco más, hay que relajarse un poco más, como que profundizar, tratar de ir más allá. Tus ojos en el astral se dan automáticamente, ni siquiera tienes que abrirlos, solo te relajas y de pronto ya estás viendo. Bien, ahora vamos a pasar a un segmento de relajación. Cuando tú quieres realizar viajes astrales, pero no te sientes del todo cómodo, sientes como que traes muchas cosas en tu cabeza o tuviste un día pesado en tu trabajo, pero quieres realizar estas prácticas y sientes que no va a resultar porque realmente te sientes frustrado o un poco cansado, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio te va a permitir despejar todo aquello de tu mente y que te tranquilices un poco más para realizar viajes astrales. Es un ejercicio de respiración. Vamos a cerrar los ojos. Lo primero que vamos a hacer es inhalar profundamente, una inhalación normal. Inhala y exhala. Bien, ahora a continuación vamos a inhalar durante 3 segundos y vamos a exhalar durante el doble de estos segundos, o sea, 6 segundos. Vamos a inhalar, exhalar. Bien. A continuación vamos a hacer varias inhalaciones y exhalaciones, aproximadamente unas 10 o si tú quieres muchas más, para que se vaya despejando todo aquello que traes pesado y que no te va a permitir hacer tus prácticas de una manera beneficiosa. Así que vamos a inhalar 3 segundos, vamos a retener el aire durante 4 segundos aproximadamente y luego vamos a exhalar el aire por otros 4 segundos. Es importante que cuando tú inhales, primero infles tu estómago y después tu pecho, para que llegue el aire a todos los rincones de tus pulmones y después lo mantengas ahí y luego saques toda aquella presión que traes en tu cuerpo y en tu mente. Vamos a hacerlo. Vamos a inhalar 3 segundos. Inhala. Retenemos. Exhala.
Inhala 3 segundos. Retenemos. Exhala. Sigue practicando esto al terminar esta transmisión o antes de acostar y verás que te sentirás un poco más libre de aquellas tensiones. Si tú quieres, también puedes programar, si puedes y te crees capaz, puedes extender un poco esta respiración. Puedes inhalar durante 3 segundos y luego retenerlo un poco más. Pueden ser el doble, 6 segundos o 9 o así sucesivamente, lo que tú creas que puedas aguantar. Y también tienes que exhalarlo durante más tiempo. Pueden ser 3, 9, 12 segundos y así sucesivamente. Si tú crees que te es posible esto, puedes realizarlo. Si no, puedes realizarlo perfectamente así como te lo he indicado. De esta manera vas a expandir un poco más tus pulmones y también te va a ayudar a liberar toda aquella tensión. Al momento de dormir también se van a producir de una mejor manera los sueños buenos, incluso sueños lúcidos, y vas a tener un mejor descanso, ya que te liberas de tensiones que se pueden quedar ahí mientras estás dormido. Puedes abrir tus ojos. Bien, estamos llegando al final de este programa de Misterios y Nueva Conciencia llamado La Habitación Astral. Te invito a que me sigas en Facebook como EricMNC y también en Instagram como Eric-MNC-oficial. También te invito de nuevo a que me mandes todas tus historias a ericmnc@hotmail.com. Bueno, sin más en este programa, gracias chicos a todos por estar aquí de nuevo. Espero que les haya gustado. A mí me pareció sensacional todas estas experiencias que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, pues nos vemos en el próximo programa de La Habitación Astral, aquí en Misterios y Nueva Conciencia. Hasta pronto, chicos.